Buenos días tengan todos hoy, día 10 del mes 4 del 2021. Una vez más, hago hincapié aclarando la verdadera doctrina, explicándola conforme ella es digna y es honroso de que se haga. Debemos estimar las cosas, considerar para que tengamos el verdadero conocimiento, ya que nos dijeron que iban a haber muchos vientos de doctrina. Eso se dice en la Escritura. Y efectivamente siempre han habido muchos vientos de doctrinas, o sea, muchas doctrinas, pero que una sola lleva la batuta de la verdad, de la justicia, del amor, de la gracia. Hay muchos credos en el mundo, pero hay uno solo, el que nos da promesa, el Dios nuestro, Dios de Israel. Es el único que ha prometido salvación, vida eterna. Amén. Que este cuerpo que ha recibido la muerte ya lo ha recibido la muerte por las condiciones en que iba a estar delante del Señor, puesto que no se puede traicionar, no se debe traicionar, porque eso a Dios le molesta. Dios es amor, pero Dios le molesta muchas cosas y las castiga. Él no ha quitado este penalti de la muerte hasta que venga el juicio. Dios ha hecho alguna perseverancia con 2 o 3 personas que le han seguido fielmente, que Dios se entiende, porque Dios conoce el corazón del hombre y sabe dónde le puede dar ese provecho. A Machía murió y resucitó. Es una actuación que Dios ha hecho, como les he hablado anteriormente, que Dios lo levantó de los muertos. En eso se entiende que es de la muerte física, puesto que fue hecho así. El Señor nos ha dado su palabra de salvación a través de sus profetas, contando con sus discípulos también. Es una continuidad desde que nosotros comprendemos desde el Génesis, primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, el último libro que está registrado como Biblia. Podrá ser que aparezcan algunos escritos por ahí, pero yo no creo en casualidades, ni dejo de creer que hayan sido escritos, pero no están registrados, porque tenemos abundancia de cosas que Dios ha establecido para que nosotros comprendamos lo que Él desea. Muchas cosas podrían haber quedado en el anonimato, porque así dijo San Juan, que si se escribiera todo lo que el Señor ha hablado, dice que piensa Él que no cabrían los libros en el mundo. Bueno, eso es una expresión hipotética, metafórica, pero lo que está escrito tenemos que registrarlo, como muchas veces le he dicho, aclarándoles la situación, como Pablo, Pedro, los apóstoles del Señor nos aclara el camino. Habla de la insurrección, de la traición, de todas estas cosas.
que el hombre ha hecho. Vamos a tener primeramente ahora, antes de comenzar, porque esto fue un adelanto, un anticipo. Como siempre, la oración matutina, que es lo elegante, que es la que instruyó el maestro. Él nos concedió la forma en que debemos orar. El Eterno le dijo a Moisés que instruyera a Aarón para que le diera la bendición al pueblo que él estableció para el pueblo. Es la que yo digo después al final. Porque es necesario que el pueblo sea bendecido, pero es necesario que también que el Señor nos haya enseñado a orar. Y entonces le dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No hay muchos poderes en la tierra, hay muchos señores, muchos que se llaman dioses también, pero el Dios nuestro, el Eterno, el que enseñó la palabra, el que se enseña en la Biblia, en el Tanakh, la Biblia en hebreo, el Tanakh, que es el único, como ya les dije, que nos da la promesa, que tenemos la certeza de tener una cosa más allá de esta vida miserable, como dice en una canción un cantor. Porque realmente aquí siempre la vida esta está llena de problemas. Las personas, aunque sean millonarios, siempre tienen problemas. El problema aquel de no tener la buena fe, como muchos antiguamente tenían buena fe. Podían tener fortuna, pero tenían una fortuna mayor, que era una fe verdadera, efímera, que sabían escoger las cosas necesarias para conducirse con Dios en el camino que andamos en la vida esta. Mesías dijo: a los míos vine y no me recibieron. Vamos a leer San Juan 1, 11 al 12. San Juan 1, del 11 al 12. Ajá. Dice la palabra de Dios. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Como él dijo, Mashiach no vino a quitar nada de lo que haya dicho algún profeta. Pero que yo he oído, mis oídos han oído muchos disparates. Y yo les aclaro
San Mateo 5, 17. Le hago una aclaración ahí de nuestro maestro. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Eso está claro. Este plan que traigo yo hoy en día, o trae el Señor, vaya usted a saber, porque no sabemos a veces ni lo que hablamos, ni por medio de quién hablamos. No se puede destruir ningún mandamiento de Dios. Y he oído que la gente hablan sin sentido entendible, dan una doctrina equivocada que no es la del Señor, puesto que Él no vino a abrogar ni a excluir nada de lo que haya dicho un profeta. Cualquier cambio que conozcamos en la Biblia que pueda verlo hecho Dios, el hombre no tiene potestad de hacerlo. No, Señor. Porque Dios no admite que se cambie su ley, puesto que Amachía está diciendo ahí en el verso 18 de ese mismo capítulo, de ese capítulo 5 de San Mateo, que no se puede desperdiciar nada de la ley. Uno de los apóstoles del Señor, por medio de él el Señor dice, toda persona que viola un punto de la ley es hecho culpado de todo lo demás. Hay personas que dicen que hay personas que son nobles, que están en una religión, pero no le hacen daño a nadie, tienen buena humanidad en la vida, pero le faltan a la ley. No tienen derecho. Es lamentable, porque es que Dios no quiere que vivan confundidos nadie tocante a su palabra. Debemos respetar todo lo que Él ha dicho. Como ya les he dicho muchas veces, en Isaías 55, 11, está diciendo que todo lo que ha salido de la boca de Dios debe cumplir el propósito aquel para el cual Él ha enviado. Entonces, ¿por qué entonces vamos a desproponer algún mandamiento que Dios haya dicho? Porque posteriormente hayan cogido y hayan hecho dentro de la palabra por ideas humanas cambio. Eso lo dice en el profeta Dios, en el profeta Daniel 7:25. Antes que esto surgiera, allí se dijo, Dios lo sabe todo. Iba a levantarse. Y mire cuánto tiempo pasó, un siglo entero de 100 años, para que se desproponiera la palabra de Dios por conceptos humanos. Se dijo que haciéndose hombres que vendían amadores de sí mismos, que no respetan los verdaderos valores de la vida, del conjunto de la vida, sino los suyos propios, yéndose contra lo que Dios ha determinado, obrando con injusticia por causas oscuras de pensamientos absurdos en su mente. Esto que dijo el apóstol, lo dijo el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 10, que el que le falte a un punto de la ley de Dios es hecho culpado de todo. Entonces, por lo tanto, no se puede quedar uno a media, porque está bien dicho. Pablo dijo examinarlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Dónde vamos a examinarlo?
porque todas estas cosas salen de la palabra, de la Biblia. Y entonces tenemos que leer y coger lo que verdaderamente pertenece a Dios y lo que se desvía, echarlo fuera. Esto es lo que está diciendo el apóstol, nos está instruyendo. Y a Mashiach y todos los profetas, Dios en sí a través de todos ellos. Porque no quiere que se pierda la humanidad. Pero dijo, a los suyos vino, porque estaba determinado que Mashiach iba a venir. Y los suyos no lo recibieron y no lo reciben. Pero que a todo aquel que a él lo crea, va a tener derecho a ser llamados hijos de Dios. A Mashiach dijo, tengo otras ovejas que me conviene traer al redil. La cristiandad se cree que es los cristianos se creen que ellos son un redil aparte, que es otro redil, y que no es el redil del judaísmo. Están muy equivocados, porque tienen mala orientación en su mente. Es el enemigo de Dios, que los confunde y los tiene confundidos. ¿Por qué Mashiach dijo que iba a ser los tiempos postreros? El último tiempo ya, el medio tiempo que se le llama tiempo y la mitad de un tiempo que es el final. Ya va en 2000 años esa mitad de tiempo. Dios lo tiene programado así. ¿Pero qué? Viven con confusión, mal adoctrinamiento por los hombres impíos. Como dijo Pablo, hombres de pecado, hijos de perdición, que Dios los entrega a espíritu de error, para que crean en la mentira. Yo siempre les estoy aclarando esto. Vamos a leer esta cuestioncita y hay también, y han malentendido y desbaratado la ordenanza de Dios. En San Mateo 16, 19. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a leer el San Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Esto lo cogió la Iglesia Católica para creerse que ellos pueden quitar los mandamientos de Dios y poner los que ellos quieran, porque tienen autoridad, según ellos, tienen autoridad de Dios. No, señor, Dios no autoriza a nadie a cambiarle ningún punto de la ley, de su ley. Esto lo estoy instruyendo yo, o el Espíritu Santo, más bien dicho, para que los que van a ser salvos, como dice las Escrituras, en los posteros tiempos, se salgan de esas instituciones perversas que no enseñan correctamente el Evangelio de Dios. Esto es para eso, para que se queden fuera de esas constituciones, que no las crean, que verdaderamente el catolicismo es la ramera, es la madre de las fornicaciones, así lo dicen las palabras ahí en Apocalipsis. Y que sus hijas, en realidad, vemos el oficio de que ellos mantienen religiosamente, doctrinalmente, que son también sus hijas por eso mismo, porque siguen sus pasos doctrinarios en muchos puntos, en otros lo niegan, pero son puntos
de esa constitución perversa, no conforme a nuestro maestro Amashiach, el que pusieron Cristo, que por las traducciones de Dios mismo. las conclusiones de Dios que están escritas ahí. El verbo, lo que ha dicho el verdadero verbo de Dios posesivo. Hay que entender cada paso escritural, porque si Dios dijo ni un solo punto, ni jota ni tilde, hay que ver lo que es entonces gramaticalmente el significado de con, por quién fue hecho, o quién lo hizo, o por quién, a favor de quién. Esto es una aclaración a favor de quién fueron hechas las cosas. Aquel que Dios tiene dispuesto para que gobierne para siempre en la tierra. Él está sentado en el libro. Hay un libro que se dice en Apocalipsis, el libro de la vida. Que el que anda con idolatría y con muchas cosas de esas que son negativas, que Dios no las quiere, que un siervo de él las sostenga, será borrado su nombre del libro de la vida. Pues Amashiach está sentado en ese libro. En el derecho de Dios. No confundan las escrituras como la tienen confundida. Para que de estas aclaraciones son las que el Espíritu Santo ha dicho que era necesario que se predicara de nuevo el Evangelio eterno. Y también se dijo que era necesario que se predicara. Allí que venía anunciando el Evangelio eterno. ¿Qué significa esta cosa? Estas cosas que se dice allí por medio de San Juan, Yohanan, en hebreo. Que el Evangelio es eterno. No tiene mudanza, no tiene cambios, no tiene Dios de por qué hacerlo. El hombre no tiene que tener complacencia en gobernar a Dios, sino que Dios gobierne al hombre. El hombre no tiene por qué hacer cambios en la ley de Dios. No tiene, porque eso es pecado, como dijo Pablo. El hombre de pecado, hijo de perdición. Esa cosa es así, no es de ningún otro modo. Así que no se trata, cuando el Señor dijo eso, lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Tú tienes el derecho entonces de quitar los mandamientos de Dios. Es que no se trata de eso. Se le está hablando claramente que, como pusieron aquí, iglesia. Las personas cuando no quieren recibir, no pueden entrar en la congregación de los hijos de Dios. Eso es a eso es a lo que se refiere. Porque si la persona se registra, si tiene verdadera voluntad, si verdaderamente cree, entonces pasa a ser inscrito en el libro de la vida. Por eso es que es atado. Eso se lo está diciendo el maestro a sus discípulos, mediante Dios.
Dios mediante, como decimos. Si una persona es malévola, perversa, como muchos que han cogido a la cañona la presidencia en este mundo, tomándola por su cuenta y no por el pueblo, y lo alaban la maldad, la alaban, porque no lo cogen con principios honestos, sino turbios. Por eso es que se ve que después el final de ellos es más fango todavía, más difícil, más hambre, más miseria. Eso lo conocemos a través de las doctrinas esas socialistas, socialdemocráticas esas, diciendo que embarrando a la gente para cautivar, para coger el poder y después declararse con el enemigo. Cuba no se ha podido levantar más de la miseria comunista. ¿Y por qué? Porque prometen una cosa y no cumplen nada. Lo que quieren es ir haciendo leyes y leyes para destruir lo que es la ley, está expresada moralmente por personas que han hecho las constituciones claramente. Y eso lo quieren destruir. Eso está pasando en los Estados Unidos. Si eso no se ataja, no trata de cortarse, ese sistema mentiroso, que el fin es entregarse a otro lado, como hicieron en Cuba también, a personas que realmente no le dieron una satisfacción a la política que ellos quisieron optar o que optaron, sino vivir en miseria. No han hecho ninguna relación buena. Si los presidentes que había anteriormente en Cuba, antes de la revolución, esa llamada comunista, había muchas cosas. Se pasaban necesidades, porque necesidades siempre se ha pasado. Han pasado los pueblos del mundo. Pero no tanto como el sistema este. Muy bonito en la escritura, en la teoría, pero en la práctica no sirve. Siempre quieren destruir a los otros y matarlos y hacer unas atrocidades y hacerse rico vendiendo los órganos y eso, como la China, de los demás, y acabando, destruyendo a los otros. No hay que hacer enemigo a nadie. Esa doctrina se ve que son malignas, satánicas. En el Apocalipsis se dice el dragón, la obra del diablo perverso, y el dragón en la tierra. Instruyendo la maldad para destruir la verdad de Dios. Así que esas palabras que están hechas de atar y desatar, no significa que tú puedes sopetear las órdenes de Dios. No se debe, porque poder lo han hecho, pero no se debe, porque ahí Dios va a pasar factura, como decimos, va a pasar cuenta. En el tiempo, en el día del Señor que le llamamos, es un día de factura, de cuenta. Y ahí va a ver todo lo que se ha hecho contrario a lo que Dios ha determinado para nuestra salvación y para tu salvación. No vas a coger el trono de Dios, no vas a coger la vida eterna, esa agradable que Dios está brindando, haciendo lo que
a algunas entidades religiosas les dé la gana de poner grande su doctrina, grande es su Dios. Pero Dios dijo que Él hizo la advertencia: conmigo no habitan dioses. Por lo tanto, yo sigo recalcando de que hay muchos dioses aquí en la tierra, lo han formado el hombre. Y declaro las cosas como son, y sé que lo que Dios tiene entendido, que van a entender, van a capacitarse de cualquier idioma que sea. Dios los va a preparar por causa de estas verdades que está declarando por mi persona. Ya sea chino, árabe, confucista, musulmanista, islamista, hinduista, y del mismo, y a los mismos de su pueblo que tienen escogido. Porque dice la palabra que se van a lamentar. En el día del juicio de Dios se van a lamentar. Por causa de los necios que han sido. Es verdad y es muy cierto que esperamos el tiempo como el Señor hizo el tiempo al principio. Un tiempo donde la tierra había paz. Había una sola familia en la tierra. Pero Dios la incrementó. Y hizo un pueblo, lo escogió. De tantos pueblos que han hecho de las cosas de Dios a su manera y no a la manera que Dios ha determinado. Pues entonces pónganse bien las pilas, como decimos, a entender las cosas. Nadie tiene derecho a desatar mandamientos de Dios, porque así haya dicho la palabra esa. Tú lo que atas aquí es eso, es referente a la iglesia, sí, a la congregación. Si no estás ordenado conforme a lo que Dios ha establecido, entonces está el verdadero apostolado te separa, el Señor te separa de pertenecer a la congregación de Dios, y eso queda atado en el cielo. Si aceptas con sinceridad de corazón, pertenece entonces a la congregación de Dios, del pueblo de Dios. Y eso está atado en el cielo. No se refiere a que tú puedes cortar la ley de Dios, porque la palabra de San Pablo dice, huir de los cortadores, de los perros, de los malos obreros, de los cortadores. Allí Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Entonces hay una circuncisión que no es verdadera. A los que creen de verdad. Porque Abraham creyó de verdad. Y por su fe, Dios lo circuncidó. Amén. Miren bien que los gentiles son los primeros que reciben la circuncisión, no los judíos. Abraham no era judío. Era semita, sí, porque eran 3 los hijos de Noé. Era semita, que era por donde venía la batuta de Dios. El cetro de la justicia de Dios. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero vamos entonces a entronarnos en este entronamiento. Facultarnos
con esta verdadera situación. Esto es para que mucha gente se zafen de esa bestia católica y de sus hijas, las evangélicas, llamadas evangélicas, llamadas, se nombran. Estas que de hace unas pila de años, después del primer siglo, que cesaron los apóstoles, todo lo que ha venido de ahí para acá es traición. Esa felonía tremenda es la que ha hecho la Iglesia Católica, y todo lo que han creído a través de situaciones adversas a la palabra de Dios. Vamos a leer la San Juan 7:24. San Juan 7:24. Dígase la palabra del Señor. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. No por lo que parece, sino por hacer justo juicio. Esto se ata en el cielo y a la vez se desata. Porque la gente, cuando ponen un papa, no están poniendo a Mashiach. Cuando ponen ¿cómo decimos? Es decir, que cuando ponen a un papa, lo hacen Pontífice. lo hacen pontífices. Y la Biblia nos está diciendo que a Mashiach es el sumo pontífice, que no hay otro. Que no hay otro. Vamos a leer ahora Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor a Mashiach, el Mesías, hecho pontífice eternamente, según el orden de Melquisedec. En hebreo quiere decir en español Melquisedec. No hay papas, hay un solo papa, a Mashiach. Y él está abogando, no es necesario que esté aquí para el cumplimiento cuando él venga otra vez. Si él va a estar para siempre aquí, según dice la Escritura. Y así que esos papas no tienen ninguna autoridad de quitar los mandamientos de Dios. Ninguna. Todo lo hacen al revés. Y desde allá el profeta Ezequiel dice, de revés, de revés, de revés, se convertirá a aquel cuyo cual es el derecho. No a los papas, sino a Dios en Mashiach.
en los apóstoles, en los profetas, que es donde Dios ha determinado su palabra. No es en el discipulado católico romano, donde tergiversaron, cambiaron y mudaron, como dice Daniel, todos los conceptos. Lo hicieron a su manera, porque cogieron estas versiones de atar y desatar, las cogieron al revés y equivocadamente, que pueden sopetear a Dios porque les da la gana a ellos, porque tienen autoridad. Dicen ellos que de Dios ¿cuál? El que dijo a Mashiach. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois. Y sus deseos los queréis cumplir. Dios dijo, no coman de este árbol. Llegó Satanás y mataron. Come porque no te va a pasar nada. Llegó Dios y dijo, mi nombre nada. Se dijo ahí, cuando el pueblo te pregunte cuál es tu nombre, dice, yo soy el que soy, le dirás. Y punto. Más tarde engancharon un nombre. Que Yahvé, que Jehová, que Yahweh, que la madre de los tomates. Todo lo que le dé la gana del hombre inventar. No, porque las letras se componen, claro, las letras las compone usted ahí a una manera y ahí saca de Dios, una virgen, lo que sea. Eso no es así, es lo que está dicho. Lo que está dicho por la boca de Dios, lo que sale de su boca, como les repito. Eso es traición. Va a haber fuego. Vamos a leer Deuteronomio 13:3. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Dios vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Dios vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios probó a Abraham. En Amashiach implanta sus mandamientos, la ley. Sus discípulos nos están diciendo, no puede faltarle un punto a la ley. No debe ser eso. ¿Cómo acotejaron ellos las cosas? A su manera, a su gandofia. Deshonrando la voluntad de Dios. Llenándose de oro y de plata. Que eso que la va a quemar la tierra. Vamos a leer en el tiempo final. Si Dios hace prueba, dice Pablo sobre la prueba. 1 Corintios 3:13. Dice así, 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. ¿De qué fuego se está hablando ahí? El que inventó el catolicismo, o sus hijas, o cualquiera otra religión que está subversivamente en la tierra, que no tienen promesa, no dan promesa de nada. Nada más que la fobia, así que su Dios es muy grande. Nada más que eso. Pero no tienen conciencia de que ellos pueden tener resurrección y ser salvados o no ser salvados. Por eso es que dentro de todas esas naciones, de todos esos credos, hay otro credo metido, pero que están metiendo un credo mentiroso. Porque ninguno de los apóstoles predicó contra Dios. Ninguno. Ni ningún profeta predicó contra Dios. A Mashiach no vino a quitar a ningún profeta. Lo primero que dice ahí
en el capítulo 5, verso 17. Él no vino a abolir ningún profeta. Y hay muchas religiones de estas, credos evangélicos de estos, que dicen, no, ya eso obsoleto es, Moisés, ya eso pasó. Porque dice aquí que qué sé yo, que pronto están de desvanecerse, pero no la palabra de Dios, sino el Moisés iba a quitarse. Él era joven y después fue siendo viejo. El velo de Moisés fue el que sigue en la mente de ellos, dice el apóstol Pablo, en la mente del judaísmo, que le sigue cuando es leído cada sábado eso, le siguen el velo. ¿Por qué? Porque no ven lo que está detrás del velo. No ven eso. El sumo pontífice entró, dice que hasta el segundo velo, que es donde está el tabernáculo, porque a Mashiach, ese tabernáculo representa a Mashiach, que es la palabra de Dios, porque Dios le hizo a Mashiach. Por eso que al hacerlo Dios es palabra de Dios. Eso no tiene confusión, pero la ha tenido en mucha gente. Pero esto es una aclaración, que esto que predico yo, para que la gente se pongan en puntuación de la verdad, de la justicia, y que puedan entender de que su alma está liberada de todas esas patrañas religiosas y todas esas situaciones. Y por eso que usted ve que en muchos lugares, chinos, americanos, japoneses, que sea, dentro de ellos hay otras doctrinas que no son las que han formado el Confucio ese, ni el otro, sino que lo que están poniendo, y a los que le llaman confundidos, son los que no están confundidos. Bueno, no están confundidos hasta cierto punto, porque yo estoy descartando que todos han violado la palabra de Dios, todos la han violado. El Espíritu Santo está levantando nada más que los que van a ser justos delante de Él, hasta el final. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. En eso yo soy jefe. Entonces la Iglesia Católica no puede ser la cabeza de la Iglesia. Dice, vamos a leer Colosenses 1:18. No puede ser papa. No puede ser pontífice. No puede ser sumo pontífice. Es la cabeza de la Iglesia. Sí. Y él es la cabeza del cuerpo, que es su congregación. Aquí pone iglesia, pero es congregación. El que es el príncipe, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Es la cabeza, como dicen de la Iglesia, el Papa. Si es el Papa, han venido muchos papas. Entonces lo que se dice en San Mateo 24:24, que vendrían muchos falsos cristos. Cada un papa de eso es un falso Cristo. Y los evangélicos, las hijas de la ramera. No cambiaron los tiempos, como dice ahí, no cambiaron los tiempos. Y la ley. ¿Qué verdad más grande quieren que esas? Que lo mismo que están haciendo los está destruyendo delante de Dios. Pero los católicos no ven eso, porque están engañados. Los evangélicos no ven eso, porque están engañados. Porque dice la palabra, buscad y hallaréis. ¿Quiénes son los que buscan? Del origen, de donde sale el evangelio. El evangelio no sale de Roma, ni de Grecia,
pónganse correctamente a pensar de dónde salió el Evangelio. De la familia de Abraham, de Isaac, Jacob, para ir por acá, hasta Mashiach, y de ahí hasta el final, sucesivamente, como se expresa ahí, de Abraham a David, 14 generaciones, de David a la transmigración, 14 generaciones, de la transmigración a Mashiach, 14 generaciones. En todos esos tiempos, más largo que más corto, está esas 14, dicha de 14 en 14 en 14. Y que ya después de esa 14 generación, como dijo Mashiach, no pasará esta generación. Esto está evaluada en la misma generación de Mashiach. Esas son palabras que la gente tiene que entender, todas esas cosas. Y todo lo que yo le he dicho al respecto del nacimiento de Mashiach, del por qué Dios es padre de Mashiach, del por qué José es padre de Mashiach. Las cosas tienen que tener su orden constitutivo, construido, formado. Y Constituido, formado. A nadie llamé padre en la tierra, se trata del Papa, porque a Mashiach es el pontífice, el Papa verdadero. Y eso en la tierra no está. Él está metafóricamente, porque se dice a través de lo que se está expresado, que Él no deja de estar. Donde estén 2 o 3 en su nombre, ahí en medio está Él. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en la ordenanza que Él dejó. Porque Él lo dijo, Él recordará todas las cosas que yo os he dicho. Amén. Os he dicho. Entonces Él está ahí, al pie ahí recordando. Como otras veces he puesto otros personajes. No he expuesto a muchos personajes, pero sí he expuesto a algunos que se cambian de religión y creen en otra religión. Al decir así vulgarmente, porque debía ser la misma religión, la misma doctrina, pero no son. Por eso son falsos cristos, porque no actúan bien. Uno que ha sido pentecostal se muda. Los pentecostales dicen que no hay que guardar la ley, que viven por la fe, que hacen 20 maromas de esas. Si por la fe hay que guardar los mandamientos, porque a Mashiach lo mandó. A Mashiach no habló por gusto. Hasta la ley, dice el profeta Isaías, hasta la ley entre mis discípulos, para que no haya duda de que los discípulos van a cambiar la ley de Dios. Y para que no quepa duda de que el que cambia la ley de Dios no es de Dios nada. El Papa no es de Dios eterno, es del diablo, del que está atado aquí en la tierra, el Dios del mundo, como dice Pablo en otras ocasiones. Pero ¿y por qué? Záfense de la obra maldita. Porque el Papa no es cabeza de iglesia. Es cabeza de las evangélicas, de todas. De los testigos de Jehová, de los adventistas, gedionistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Es la cabeza de ellos, eso sí. Y son sus hijas. Por eso ellos reclaman a sus hijas. Que ellos pertenecen a él, con razón, pertenecen a él, al catolicismo, con razón, porque están en la misma bestialidad, en la misma adversidad
Ni uno solo, o ni una sola de esas constituciones religiosas pertenecen a la verdadera constitución de Dios, a la que habló Mashiach, en la que habló los apóstoles. Son mentirosos. Por esa prueba que yo leí ahí, que Dios haría la prueba. 1 Corintios. Donde 1 Corintios dice que Dios hará la prueba. Dios está probando, dije allá en el Deuteronomio. Yo voy a probar, y ahí está viéndose la resolución de prueba. El fuego va a ser la prueba. Esa prueba. Si tú no estás asentado como tuvieron los tres jóvenes hebreos aquellos, donde lo metieron en el horno de fuego y no se quemaron, entonces te está indicando que el fuego va a ser la prueba. El fuego que va a venir a este mundo va a ser la prueba. Y toda la obra que hay en él, que no es de Dios, se va a quemar. Que eso es lo que dice el Pedro y todo, que este mundo pasará ardiendo por ese fuego. Porque todas las obras que hay en él, todos los elementos se quemarán. Pero no le llame elemento a la obra de Dios, sino a la obra de los hombres, que lo que Dios tiene obrado, que no es la obra de Dios. Una obra que han hecho el enemigo, junto con el enemigo, con el dragón. El dragón espiritual y el dragón material. El hombre de pecado, hijo de perdición. Y no hay remedio. En cuanto a eso no hay remedio, porque el Señor la Mashiach, lo que dijo allí es efectivamente lo que tiene que suceder. Y es lo que está sucediendo. La maldad, la impiedad, la injusticia. ¿Cómo estaban los tiempos de Noé? Hasta los hijos de Dios se habían vuelto atrás. ¿Cuántas veces ha sido rebelde Israel? ¿Lo digo yo o lo dice las Escrituras? O yo digo lo que dice las Escrituras. O yo digo lo que dice la Torá, lo que dice el Taná, lo que dicen los profetas. Que se ha castigado muchas veces al pueblo por su linda cara. Dios castiga. Ay, qué malo y qué sinvergüenza es Dios, que le dio castigo, metió a Israel en Babilonia. Después lo siguió transportado en los medo-persas. Después en los griegos y por último en romanos. Ah, qué malo es Dios, que ha hecho eso con su pueblo, su pueblo noble. Porque dijo, ser santo porque yo soy santo. ¿Dónde está la santidad? ¿Qué es lo que le llamamos santidad? Yo le puedo llamar santidad que tú cumplas con Dios. Si no cumples con Dios, no puedes ser santo de ninguna manera. ¿Cómo vas a ser arrebatado? No está mirando que esas son las cosas para que nosotros no disolvamos lo que está dicho antes. La Mashiach viene a levantar a los muertos, pero para llevárselos para allá, para el cielo. Ah, sí, para llevárselos para el cielo, el rapto, el arrebato. A toda esta gente que no cumple con los mandamientos de Dios, que no cumplen con Dios, que no ha cumplido con el mismo Mashiach. Mashiach dijo que no se puede deshacer de un punto de la ley de Dios. En el diálogo de él con el rico dijo, ¿tú quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿En qué vida han entrado eso que dicen del rapto? Del rapto, el rapto. ¿Qué rapto de qué? Está escrito, porque la Biblia, el hombre escribe, la letra mata, dice el apóstol Pablo, pues están más que muertos. Porque cogen confusamente algunos versos y se plasman en ellos. Pero para destrucción, el diablo lo hace para destruirlos.
Por eso es que la destrucción viene. ¿Cuándo? Estamos muy a próximo, ¿por qué no? Si después que digan paz y seguridad, eso, si no se cumple, es porque Mashiach no es la verdadera Mashiach. Si no se cumplían los terremotos, esto, los otros, que si todos los desastres que iban a venir y las epidemias, no es el verdadero Mashiach. Y no es verdad, y no es la verdadera palabra de Dios. Pero si estas cosas pasan, miren, tiemblen y guarden los mandamientos. En el nombre de Mashiach. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos ahora a terminar con la bendición al pueblo de Dios. Yo no digo israelita, no digo ¿cómo se llama? Americano, ruso, chino, no. El pueblo de Dios. Y punto. Para que todo aquel que a él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice la palabra santa. Pero crean a él, no crean al que esté diciendo bobería. No, esto es así, esto es así. No, crean lo que está, el que verdaderamente a los apóstoles, esos son los verdaderos judíos que hay que creerle. Atarse a la falta de un judío, como dice ahí Creo que en Zacarías. En Zacarías. Me parece. Sí. Es de aquel que es siervo de Dios. No cualquier confundido que no cumple con Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Como dice ahí Pablo, consienten con la iniquidad, son entregados a operación de rol. Dios los entrega a operación de rol. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 es muy grande. El verso 9 está diciendo, ¿quién es el que hace esta operación? Dios la ordena. El diablo pide, pero Dios la ordena. Tiene que hacerlo como Dios lo manda. Ahí están entregados. Ahí te los entrego. No para que tú los mates, sino físicamente, sino espiritualmente. Porque eso le pasó a Job. No puedes quitarle el alma. Tienes que hacer lo que vaya a cualquier prueba que quiera que él tenga, pero no matarlo. Ese es un derecho que es mío. Las personas, aunque se entreguen a Satanás, el derecho de quitar la vida es Dios. Y de alargársela o quitársela es Dios. Que Dios es el que sabe todas las vidas de toda la gente. Antes de que nazca nadie, antes que naciera el mundo, Dios lo sabía todo ya. Esa es mi manera de creer. Yo creo a Dios Todopoderoso. Yo, Ortelio Reibón Cárdenas. Soy luz porque soy or, que soy luz. Y soy monte de Dios. Esto es mi nombre. Que no lo quiere entender, que no lo entienda. A ellos. A los profetas no lo quisieron entender, a Mashiach tampoco lo han querido entender. No les da la gana. No es porque estudien escudillas, no es porque no les da la gana. Porque destruyen muchas cosas que han hablado los profetas para no creerlo. Que el Señor los perdone. Yo siempre digo las cosas al pie de las palabras de Dios, no de ninguna religión. Porque la religión yo les echo a las religiones, porque ninguna son de Dios, son del diablo. No han creído y por eso es que viene el juicio que está programado, el día del fuego. El fuego hará la prueba. Como le dije, los jóvenes rebeldes, los jóvenes hebreos,
estaban en el horno de fuego allá, Babilonia, pero eran fieles. Dios demostró que Él va a Gloria a hacer, Dios. que Él quema al que quiere, que no lo quema. Gloria a Dios. Nombre de Jesús. Porque Él sabe lo que hace. No hay papas, ninguno que sirvan. El único papa que sirve es Hamashías, sumo pontífice. Eso digo yo por ironía, porque él no se nombra papa, por ironía. Porque en ese aspecto a nadie llamen padre en la tierra. En ese aspecto. Todas las cosas tienen que tener un orden, como dice Pablo. Hágase todas las cosas decentemente y en orden. Muchos dicen, no, Pablo dijo que no se debe circuncidar porque si tú recibiste el evangelio no siendo circunciso, no te circuncide. Incircunciso no te circuncide. Pero señores, ¿cuándo hemos que recibimos el evangelio? ¿Cuando Pablo lo dijo o cuando Dios ha hablado desde el principio? De que Dios haya fundado el mandamiento. Porque dice Pablo, si nosotros, un ángel, predica un evangelio que distinto al que se ha predicado, sea anatema. Y se lo ha predicado Dios, ¿cómo se puede echar para atrás la palabra que dice que todo lo que sale de mi boca tiene que cumplir el propósito aquel para el cual Él la envió? Analicen. Quien no se circuncida, tanto de corazón, como dice en Jeremías 31, verso 33, entonces sigue como el pueblo de Israel en el verso 32, que no cumplieron. Y estos tampoco. Por eso es que son los tiempos de Noé los que vienen. Estamos en los tiempos de Noé, en la rebeldía. Son muy pocos los que se van a salvar. Yevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Behacer Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. No, amén.